porque además en ciertas cosas hemos tenido un pasado común. Muchas veces hay determinados temas que afectan no solamente a como el Vélez, sino a lo que hay en el entorno. Y esta noche un caso paradigmático, un caso clarísimo que tiene que ver con los Vélez y con el norte de la provincia de Granada, con el altiplano. Y además es un gusto venir aquí porque uno allá año tras año pues saluda a los amigos, ¿no? En fin, a Mari Carmen, la conocemos hace un montón de tiempo y ha colaborado con la revista, a Paco, de Caravaca, que se presenta aquí, se presenta en Belerrubio, se presenta en todos lados. Este hombre, a Jesús, que hace tiempo que no lo habíamos saludado, Antonio, que viene de Huesca. ¿Dónde está Antonio? Antonio Ross, es que está ahí escondido, chico. En fin, no sé si me falta. Digamos que son los más próximos. Bueno, la hija de Antonio, una chica estupenda. En fin, que los demás supongo que os sonará mi cara y algunas caras vuestras también me suenan un poquito, ¿no? Mira, la revista de Alejandro habla muy poco, hablará un poquito. Ángel, lo hemos traído también en el coche, pero fundamentalmente esta noche el protagonista es Antonio, porque el artículo que habla de Puebla en la revista es el de Antonio, que lo ha citado antes Raquel, ¿no? Con dos detalles nada más de la revista. Surgió en el año 82. Llevo toda la vida, llevamos ya toda la vida con 43 años, Yo tengo bastante más de 43 años, desde luego. Al principio era una revista muy feilla, muy chiquitilla, con muy pocas páginas, y esta tiene 460 o por ahí páginas, un disparate. Al principio era en blanco y negro, hemos conseguido que sea en color, y es muy difícil ahora mantener una publicación de estas características. Tiene mucho lujerío la revista, es una al año, Digo porque el concepto de revista muchas veces se asocia a una revista de kiosco que sale cada 15 días o cada mes o cada semana, ¿no? Esta no, es una vez al año, ¿no? Y cuesta trabajo decirle revista, a la gente le dice libro, en mi pueblo le dice el libro, porque es tan gruesa y tan pesada, pesa 2 kilos, ¿no? Y como digo, si la única forma de mantener esto, máxime ahora que estamos en la edad digital, ya no, el digital no es el futuro, lo estamos viviendo todos los días. Todos los días estamos viviendo lo digital. Cuando pedimos una cita al médico, cuando hacemos una transferencia en el banco, cuando entramos para hacer un viaje, ya vivimos en la era digital. O cuando cogemos el telefonillo, que la gente no sé cómo se llama, es el más foro, cómo se llama. Total, el telefonillo es cosa del dedo, digital. Entonces, el papel tiene mucha competencia. Las publicaciones de libros o revistas, pues tienen mucha competencia con lo digital. Y además porque en las casas ya es que no nos caben más libros, Mucha gente me lo dice y digo, y es verdad, lleva razón. Decía, llega un momento en que ya tendemos a ver también lo digital. Lo que ocurre es que nosotros somos unos románticos y nos empeñamos en seguir sacándolo en papel, Y si lo seguimos haciendo es por vosotros. Por vosotros, por la gente de Belerrubio, por la de Belblanco, por la de María, por la de los Cerricos, por la de Topares. Porque mientras haya gente que adquiera, que lea la revista, que la consulte, pues nosotros seguimos haciéndolo en papel. Cuando eso no ocurra, pues cerraremos el chiringuito. Las cosas son así, con cierta pena, pero será así, ¿no? Y desde luego la Puebla es el número 1. Os aseguro que ahora hay casi 2 o 3 veces más de gente que está ahí aquí que en Belerrubio. Y Belerrubio es el centro. La revista salió en Belerrubio y la apoya el Ayuntamiento de Belerrubio. Sin embargo, la Puebla siempre tenemos el auditorio más numeroso, siempre. Así que os doy infinitamente las gracias porque supongo que se ha elaborado un poco de todo, Antonio también, ¿no? Pero bueno, nosotros lógicamente estamos muy satisfechos, muy contentos, ¿no?, de dar el viaje. Bueno, yo esto nada más, no me enrollo más. La revista, bueno, la tenéis ahí para quien la quiera. La ponemos siempre un poco más baratilla aquí en las presentaciones y luego a un precio un poco más elevado en los comercios, ¿no?, en las librerías o en los comercios. Bueno, esta noche, como digo, va a hablar Antonio fundamentalmente, pero unos 2-3 minutillos, porque hay un artículo que tiene cierta relación con Puebla, sí que la tiene, ¿no? Sí. La revista hay de todo, hay cosas de historia, biografías, de arte, de familia, de costumbre, hay montones de cosas muy variadas. Sería imposible leer el índice, nos llevaría 15-20 minutos, no lo vamos a hacer. Pero una de las cuestiones, uno de los artículos es sobre los sola y eso es el telefonillo. Yo me lo he dejado en el coche
me lo dejan en el coche y en silencio, para que no joda el teléfono. La gente llama y no saben que estamos en un negocio. Bueno, pues entonces Ángel Custodio Navarro Sánchez, él es de Vélez Blanco, trabaja y vive en Ibiza, pero él es velezano por encima de todas las cosas. Su corazón físicamente está allí, pero el corazón lo tiene en Vélez Blanco. Y va a hablar unos minutos de un artículo que es sobre los solas. Bien, pues le doy la palabra a mi amigo. Buenas noches, estoy muy agradecido de estar aquí. Me habían hablado muy bien de la gente que acudían a este evento, pero es fantástico una presencia tan considerable. Pues bien, resulta que en el mes de febrero en Vélez Blanco presentamos, y en Vélez Rubio presentamos un libro sobre tradición de Diego el Barbero. A propósito, acudo y entonces voy y me entero que le habían escrito a José Domingo alguien que había escrito sobre las familias navarras, desde una familia que emigró desde el padre desde Vélez Rubio a Cataluña. Y en el instituto, eso a lo mejor no lo sabes tú, o casi no se sabe, en el instituto a su hijo le hicieron que explicara el apellido Carricondo, de dónde procedía. Y entonces pues hizo el árbol genealógico en el instituto, allí en Lleida, en la Cataluña del Pirineo, y entonces el padre, por su familia originaria, por su padre de Vélez Rubio, su madre de Sorba, en el sur de Almería, y entonces él ha hecho la historia, que es Jordi Carricondo, sobre las familias que conocemos la idea de los navarros, pero no solamente la familia navarra del Reino de Navarra, sino de la Navarra francesa y sobre todo de la zona de Sola o Sul en francés y en euskera Zuberoa. Las familias que aquí vinieron. Es algo tan inmenso lo que, a partir de esa información, que aquí la pueden contrastar, que ha acudido allí y hemos encontrado la familia de la Casa Carricondo, que a su vez poblaron en Chiribel y poblaron en Oria y también poblaron aquí. Y la casa de la familia Arán, aquello que se dice la famosa película de 8 apellidos vascos, ¿no? Pues yo tengo uno, porque el apellido de mi abuela, Arán, y no solamente por el Valle de Arán, sino que Arán en euskera significa valle, y han encontrado esa casa. El trabajo de Jordi, a ver si lo pueden leer, que da muchísima información de muchísimas técnicas que ahora tenemos que iniciar. Es un homenaje también a Tim Marroz, el historiador que murió en 2021 y está siempre con nosotros, y también aquí, vecino, muy cercano a la Puebla, que también investigó, Antonio Guillén Gómez de Orce. De manera que por ellos dos seguimos este trabajo. Yo también, estamos en un inicio de más información con la Real Academia de la Lengua Vasca, eso lo puedo ya decir, de investigar familia, origen, formas de hablarle a los animales que en el castellano no tienen sentido, eso de dónde procede, eran palabras que venían del euskera, que se quedaron ahí, qué forma había, los apellidos, la gente, las familias que aquí llegaron, y entonces pues eso, pues en esa investigación estamos y a lo mejor les puede interesar por tantas cosas de los navarros y los suletinos que tenemos que tener en cuenta. Han acudido allí y hemos encontrado escrituras del siglo XVII y del siglo XVIII incluso, de que mantenían el contacto todavía 150 años allí en castellano y en francés con propiedades que había aquí, y aparece la Puebla descrita en documentos en lo que ahora es el sur de Francia, el País Vasco francés, de manera que yo creo que les va a interesar, y muchísimas gracias por acudir a este evento y por dejarme participar. Gracias. Agradable. Segundo, gracias al Ayuntamiento, que una vez más nos brinda, que no os creáis que encontrar, como dice Raquel, que encontrar fecha para dar una charla allá en el pueblo, que está, dice, el verano cultural, vamos, llenito de cosas. Entonces, primero, gracias a ellos que se han portado, me han buscado todas las fechas, y ya os digo, recuerdo, o sea, gracias a vosotros por estar. Entonces, esta noche, vamos, como dice un gran amigo mío que lo tengo por ahí derecho, ya se está durmiendo. Lógicamente ahora vais a escuchar la poesía de Mari Carmen, y efectivamente en cada párrafo y en cada letra ella está, digamos, mostrando sin verlo el dolor, el sufrimiento, el frío que pasó todos y cada uno de nuestros abuelos. Ahí, y ya con esto termino por decirlo así muy rápidamente, imaginaros, 4 de enero, 15 grados bajo cero, levantándote todas las mañanas y estando por hotel una simple manta debajo de un chozo. Por supuesto estaba el Mercadona al lado y por supuesto estaba la farmacia al lado. Imaginaros cuando llegue este invierno y penséis en aquellos aserradores que hicieron eso. Lógicamente Mari Carmen me lo transmitió en estas palabras. Buenas noches.
Gracias a José Domingo, que siempre cuenta conmigo, y a Antonio. Yo he intentado compendiar en un poema muy cortito pues lo que me imagino que esa gente podía sentir. Cerrar la puerta, salir a la intemperie, echar la aldaba al hogar y a los abrazos. Se quieren quedar, pero no pueden. En las lágrimas que asoman, clavan los dientes. Emprenden jornadas surcadas por helados vientos. Manos encallecidas, noches cerradas. Una aventura cuajada de fatigas, de cansancio, de dedos entumecidos. Derribar árboles, al miedo con el peto de los cuerpos. Éxodo repetido cada año a las alturas. Medirte como hombre, sobrevivir a las soledades para ganarse la vida en el tajo. Volver agotados al duro suelo de la choza cada crepúsculo. Reiterar al alba el mismo gesto, condenados a la dureza de la tierra. Días y troncos de cajado, destinos apuntalando a la esperanza de canjear las rebanadas de hambre y retornar a nuestro ayer que ahora comienza. Gracias. Bueno, pues ahí lo tenéis. Simplemente es la idea que os queremos transmitir esta noche. Aparte que os vamos a hacer una serie de datos, ¿vale? Pero vamos, la idea es transmitiros ese sufrimiento, ¿vale? Y entonces, pues para ello, digamos que cuando quieres hacer un artículo bueno, te tienes que buscar los mejores. Por ejemplo, aquí ya tengo a Ángela Murrio. La verdad que le he dado el peñazo y el hombre me ha buscado. Cuando yo le decía, porque estábamos hablando de la sierra, ¿quién es el mejor conocedor de la sierra directamente en la Puebla Fadrique? Don Ángel Amurrio. Entonces, estamos incluso pensando en hacer en un día de mañana una ruta de aserradores, ¿vale? Entonces, Ángel Amurrio pues se ha prestado, yo le decía, oye Antonio, vete al Barranco del León, vete a no sé cuánto, vete a no sé qué, búscame el pino salgareño. Aquí tengo que darle gracias que Ángel me ha ayudado también mucho en el artículo, y también a Rufino Nieto. Rufino Nieto es el experto en España mayor que estaba en Vadillo Castril y es la persona más importante a nivel del mundo y los oficios del bosque. Lógicamente, cuando te rodeas con esto, pues te sale directamente pues un artículo bueno. Entonces, venga, vamos a ir rapidito para que vosotros lo entendáis. Es decir, la Puebla de Don Fadrique, así de claro, es el sitio en España donde estaban los mejores aserradores. Con lo cual, imaginaros un aserrador, significaba una persona recia, que cortaba un pino y siempre se decía que era un aserrador, dice, era aquella persona que con su propia mano cogía un rosal y ni se cortaba. Imaginaros aquellas aquellas manos tan encallecidas. Entonces, en todos los padrones que hemos encontrado de la Puebla siempre encontramos la palabra aserrador. Entonces, ya os digo, en el 1900 el 25% de la gente de la Puebla eran aserradores. Lógicamente eran los mejores de toda Andalucía. Y entonces, pues ellos directamente, su vida y la vida del pueblo era en función de sus ciclos. Entonces, una pequeña cronología. Ya desde el siglo X, y tenemos documentos escritos, que era muy apreciada nuestra madera, el famoso pino laricio. Bueno, pues hoy os pongo un dato que ahora mismo tiene mucha relevancia. ¿Por qué? ¿Habéis visto el incendio de la mezquita de Córdoba? El techo de la mezquita de Córdoba está documentada que sacaron los pinos, los sacaron de nuestros montes. Hay un documento en que el señor Abdurrahman, que fuera, pedía al jefe de nuestras zonas que le mandara pino laricio. No os voy a decir lo importante del pino laricio, es decir, de todos los pinos que hay en España, por decirlo, pino negro, pino piñonero, la pregunta es que tenemos el mejor pino. ¿Por qué? Porque el pino laricio es el más fuerte, el más resistente, el más alto, ¿vale? Y eso le hace tener unas características que a la hora de la construcción pues ha sido muy apreciado. ¿Ese pino dónde nace? Pues generalmente nace, creo que es a 1800, ¿no? 1800. Algún día cogéis a Ángel y que os enseñe el Gran Capitán,
Es así, creo que es un pino laricio muy importante para nosotros y os daréis la importancia del por qué el pino laricio es muy importante. No se produce nada más que en sitios que ahora por eso lo de los solas. ¿Dónde se produce pino laricio? Tanto en España, en la Puebla, Cuenca y Navarra, ¿vale? Sitios de altura. Entonces, desde el siglo X, ya os digo, era muy apreciada nuestra madera. Entonces, aquí tenemos lo que decimos, lo que es la muerte del bosque infinito, es decir, que estaba documentado, podemos decir que hemos llegado a tener una masa forestal de 600 millones de árboles en nuestra zona de Cazorla. Cuando digo Cazorla, ¿dónde está Lentisco? También incluyo la Sierra de María y parte de toda esta zona. Entonces, había 600 millones y ahora en la actualidad apenas nos quedan 100 millones. Ahí tenéis el ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Si aparte que nos hemos cargado el bosque y ahora lo estáis viendo en las noticias, no lo estamos cuidando, pues al final llegan los incendios y se acabó, ¿vale? Entonces, el hombre nunca se ha portado bien con el bosque, es decir, hemos reducido el 66% de la masa forestal. ¿Para qué hemos usado la madera? Pues aparte de lo que nosotros tenemos, pues la hemos usado ¿para qué? Para la construcción civil, es decir, para las casas, la hemos usado para las traviesas del ferrocarril, para la construcción naval y para los muebles, ¿de acuerdo? Y eso ha sido la industria de la madera. Pero ¿qué pasa? Necesitabas gente para sacarla. Ahí tenéis el típico ejemplo del siglo XVI de lo que eran los carpinteros, ¿vale? Ya lo tenemos un ejemplo del trabajo, es decir, haciendo traviesas, el hombre bebiendo y ahí pues cortando con su madera. Entonces, ya si nos pusiéramos al siglo XVI, ya, ¿qué pasó? Pues llegaron los Reyes Católicos, conquistamos toda Granada y dice, ¡ay! Hay que construir iglesias. Y para construir iglesias, ¿qué necesitamos? Madera. Conclusión, ya, si hay alguno de Granada, había, no tan importante como la industria de la madera, era la industria de los carreteros. Es decir, desde aquí, desde todos nuestros montes, había gente especializada que tenían sus bueyes y cogían nuestra madera y tenían que ir, sobre todo a la Puerta Elvira, a llevar y descargar la madera, ¿para qué? Para construir las iglesias, para Granada, para Jaén, para la propia Puebla, ¿vale? Es decir, ahí se nos fue un importante número de pinos de nuestros montes. Lógicamente, lo que he contado hace un ratito, aquí teníamos unos hornos de vidrio, ¿vale? Las famosas blancas y demás. Pues ahí también directamente surgió bastante el tema de ¿qué? Pues de alimentar un horno, pues para alimentarlo. Y después, con esta transferencia, también os quiero decir que la Puebla y Huéscar, ahí está el señor de Huéscar, que me lo podrá decir con mucha antelación, estaban los famosos lavaderos de lana del siglo XVI. ¿Qué pasaba? Pues que un lavadero de lana, o sea, en la Puebla se aprovechó, ¿qué? Pues que teníamos agua, esta tarde lo habéis podido comprobar que teníamos mucha agua, teníamos leña. ¿Qué pasaba? Pues nos traían la famosa, pues ya sabéis que no es nuestra oveja, la oveja de Sevilla, entonces nos la traían sucia, es decir, grandes bueyes cargando de oveja, y aquí en la Puebla lo que hacíamos eran lavaderos de la Puebla junto con Huéscar. Imaginaros coger un cazo como allí lo tenéis los operarios, calentarlo a base de mucha madera, calentar ese agua y triqui, estar limpiando esa lana que directamente se iba con los genoveses, la famosa playa de los genoveses en Almería, ya la conocéis, y entonces se sacaba toda esa lana limpia. Es decir, nuestro primer trabajo de nuestros primeros repobladores en la Puebla pues fue lavar esta lana, ¿vale? Entonces va pasando el tiempo, bien, pues mira, vamos teniendo la lana, no sé qué, pero amajo, llega el año 1700, ¿de acuerdo? Y se da cuenta Felipe VI que nuestra armada es una caca, ¿de acuerdo? Vale, quitando la Armada Invencible, que por si acaso alguno queréis saberlo, los montes de los que se extrajeron para la madera de la Armada Invencible eran los montes de Cantabria. Estaba ya bastante castigado, de los montes de Asturias y Cantabria estaba muy castigada. Entonces se encontraron que la Sierra de Cazorla, la Sierra de María, nuestra zona, lo que se llamó en su día la provincia del Segura, tenía una abundancia de pinos y era además el pino más apropiado para hacer un nuevo barco. Conclusión, pues a partir de ese día, pues la Armada fija en nosotros, ¿qué hace? Construye, si hay alguno de Murcia, Cartagena, construye el astillero en Cartagena y ahora pues ¿qué es lo que pasa? Necesitamos muchísima mano de obra, ¿para qué? Para muchísimo pino. Como dato anecdótico, ese barco que tenéis ahí en la ilustración, ¿cuántos pinos calculáis que necesitaba para su construcción?
2.500 pinos picapam, cortaditos, peladitos, ajorraditos, se los tenían que llevar a Cartagena, como bien por el río Segura, bien por el río Guadalquivir, si era para otros menesteres, o con bueyes, ¿vale? Solo cualquiera de estos barcos. Y como tema anecdótico, no os queréis decir, joder, pues incluso algún rey se atrevió a decir, ¿por qué no me voy a árboles que no estén en España, que estén, por ejemplo, por el norte de Europa? Pues construyeron 4 barcos en Noruega. ¿Qué pasó? Pues que cuando cogieron esos barcos de madera de Noruega y se los plantaron en el Mediterráneo, ¿saben lo que les pasó a los barcos? Que se hundieron. Dicen, coño, pero si es un barco de madera, pero es una madera preparada para el clima de Noruega, no para el clima del Mediterráneo. ¿Qué pasó? Pues esa madera se hundió y se pudrió. Conclusión, nada más que nos quedaba sacar pinos digamos, de nuestra zona. Una vez terminado el tema de la madera, ya digamos de la flota, cuando creíamos que el monte se había quedado, digamos, tranquilo, surge el tren. En el año 1870 surge el tren. Y se dan cuenta, vuelven a hacer la misma pregunta, dicen, necesitamos tren, el tren necesita raíles, pero los raíles necesitan, ¿qué? Traviesas para que ese tren no se rompa y sean traviesas duras. Conclusión, ¿cuál es la madera más dura que hay? La del pino laricio. ¿Dónde está el pino laricio? En la Sierra del Segura. Conclusión, la Puebla de Don Fadrique, que hace unos años, por decirlo, nuestros aserradores estaban cortando pinos para el astillero de Cartagena, a partir de 1800 se empiezan a construir traviesas, ¿vale? Y esas traviesas, pues ahí tenéis las primeras líneas, ¿de acuerdo? Surgen esas, la MCA, la CCA. En la Puebla trabajamos para la MCA, ¿vale? Y todas las traviesas que se sacaban en la Puebla era para esto. Ahí tenéis el tren y aquí tenéis la típica foto de don Miguel Bañón delante del pino laricio. Imaginaros ese diámetro de pino, ¿vale? Que va a ser construido, ¿para qué? Pues para traviesas, ¿vale? Era un negocio muy importante que a muchas veces lo hemos contado. Don Miguel Bañón, si alguno lo recordáis, compró el pinar de la vidriera no con billetes, lo compró con traviesas. Es decir, yo te vendo el pinar de la vidriera y me vas a conseguir a cambio 200.000, 300.000, 400.000 traviesas y me lo pagas en traviesas. ¿Qué pasó? Pues que don Miguel Bañón pues cogió a todos los poblatos de por aquí y dijo, todos para hacer, ¿vale? Ahí tenéis una foto típico de lo que significaba un camino de traviesas. Imaginaros la altura que tiene y todo eso son traviesas, ¿vale? Que hacían puentes incluso para balnear, ¿vale? Caminos de traviesas, todo para llevarlo. Y al final os tengo que contar pues lo que todo el mundo no queríamos escuchar, que aquí tenemos que entre el año 1773 y 1833, es decir, en la época de los astilleros, la cifra de árboles cortados fueron 800.000 árboles cortados, y en la época de las traviesas, señores, se cortaron 14 millones de árboles. De María, de Hernán Perea, de Cazorla, del Pinar de la Vidriera, de Lana Blanca, de más para allá, de más para acá, de Beas, de Villacarrillo. 14 millones de árboles fueron cortados. Imaginaros el trabajo que tenían los aserradores. Entonces, venga, ya lo tenemos claro, ya tenemos la historia. Vale, hemos cortado muchos árboles, pero ¿cómo eran realmente los oficios del bosque? Lo vamos a hacer muy rápido. Y ahí tenemos los ciclos estacionales. Es decir, en la Puebla de Don Fadrique se vivía a ritmo de aserradores. Lógicamente los hombres se iban al campo. Entonces, 6 meses en el bosque y 6 meses en el campo. Imaginaros todos vuestros abuelos en el mes de noviembre, cuando ya habían conseguido primero, vamos a decirlo así, existía una subasta en octubre. En octubre llegaban los capataces, llegaban los ingenieros de montes del siglo XVI, XVII, XVIII, me daba igual, y se marcaba qué árboles había que marcarlos. Una vez que se había subastado todos esos trozones, pues te ha tocado al grupo de Lentisco, Antonio Ros, tal, eran los contrastistas. Y esos a su vez venían a la Puebla y claro, lo más importante, que también lo tenemos documentado, era cogerte la mejor cuadrilla de leñadores. Teníamos el caso de uno de ellos, de una cuadrilla,
que esos tíos llegaban, cogían las manos, afilaban de tal manera sus hachas, porque era todo un arte, que el tío te cortaba los árboles, dicen, mientras una cuadrilla te cortaba 20 árboles, ¿vale? Y se pagaba por árbol. Pero claro, la pregunta está muy clara, es decir, se iban en noviembre, ya habían sorteado, y a partir, lo primero que tenían que hacer, que era, pues un chozo, ¿vale? Ahora lo veremos, parder. Ojo, no solo vivía vamos a decir, el guarda, el que contrataba, sino que a partir de ahí, de momento, empezaba una serie de oficios que eran especializados. No era lo mismo el hachero. Por cierto, estoy pensando en la música. Estaba el hachero, que era realmente el que cortaba el árbol. Después llegaba el pelador, como hacíamos aquí en la Puebla, que era el especialista con otro tipo de hacha de pelar el pino. ¿Por qué había que pelar el pino? Porque el pino, lo que había que cortarlo era cuando la savia, me lo corriges por si alguna cosa de estas fallo, cuando no tenía savia, ¿no? Cuando se le paraba la savia, entonces se le cortaba y se le dejaba secar. ¿Para qué se le dejaba secar? Pues para que el transporte fuera más efectivo, si era sobre todo por mar, ¿vale? O sea, por el río. Los peladores, el ajorraor. Estas palabras los críos pequeños, pobrecitos míos, no se dan cuenta lo que era. Ajorrar significaba, una vez que el pino estaba en el monte, se hacían caminos con bueyes, se metían con bueyes y se intentaban o bien llevar al centro digamos, de tratamiento, o directamente, metido con sus bueyes, pues a transportarlos a donde es. O sea, eso era ajorrar. Ajorrar era llevar la madera desde el lugar que las habías cortado hasta el lugar de su tratamiento. Pineros, bueno, digamos, después el pinero se le dio por nombre al señor que estaba encima del agua y que transportaba el pino a través del Guadalquivir, del Turia y sobre todo del Segura, ¿vale? Después estaba el leñador, que cortaba los trocitos de madera que habían sobrados, los carreteros y los arrieros, ¿vale? Aparte de otros productos que vamos a ver después un poquito. Por supuesto, lo más importante era la hacha. El hacha era, digamos, era un tema personal. Y aparte era un tema lo bueno era el amolado, no sé si lo estoy diciendo bien, o sea, todo un arte o sea, no terminaba su faena por la noche, sino por lo que por la noche llegaban los hombres, triqui traca, a afilar su hacha, para que a la mañana siguiente, a despuntar el sol, vuelta al trigo. Entonces ya os digo que en invierno sorteábamos los trozones y lo que hacíamos era, realmente, cuando subíamos para arriba, era construir un chozo. Chozo, confortable, 5 estrellas, digamos, eran 4 ramas, dos poquitos allí de musgo, un poquito echado, le ponían un poquito del tema y poquito más. 3 o 4 meses a lo bestia, y después, aquí hay una palabra que después a la gente joven no la conoce, los mayores conocen, después llegaba el hato, el atero, el guisandero, ¿vale? Era cuanto más importante que el leñador, es decir, imaginaros, estáis en la sierra, no hay comida. Entonces, de vez en cuando tú eras pequeño, te encargabas ser atero. Y a ser atero era cogerte una burriquilla, o cogerte tú con 8 años, ahí, y llevabas pues unos garbanzos, un poquito pan, un poquito harina, ¿vale? Y un poquito aceite, y ala, se lo tenías que llevar a los aserradores. ¿Qué es lo que pasa? Que en invierno generalmente va y nieva. Si va y nieva, el hato no llega. Y si el hato no llega, no comes. ¿Qué pasaba? Que algunos leñadores se morían de hambre. ¡Ay, qué casualidad! Vaya, pero vamos, nada, tonterías. De hecho tenemos, ahora a ver si lo puedo leer, el libro, vamos a ver, de caza mayor, del señor Ripoll, que mi primo y yo nos hemos basado mucho en este señor, para que comprendiéramos las condiciones de esta gente. Es decir, a la nieve se le llamaba el caballo blanco. Si te visitaba el caballo blanco, entonces, si puedo, a ver si lo tengo aquí, y os leo la del libro. Esto es verdad. Del libro esto que os voy a contar. Soy el tío Julián Romero Román, Julián el Aserrador. Nací en la calle de los Caballos, en la Puebla Onfadrique, en el año 1883.
Durante 5 años cabales he sido capataz de una cuadrilla de aserradores en la Sierra de Cazorla y sé de fríos, hombres y sufrimiento, desde que era un zagal, penando un día tras otro con los pinos, cuando no había sierras mecánicas ni compresores y la única fuente de energía eran los brazos del hombre. El hombre está hecho para salir adelante con todo. En 1900, cuando tenía 17, recién cumplidos, me compró mi padre unas esparteñas nuevas y una manta de lana de pontones y me mandó a la sierra. Lo que hace un hombre, lo hace otro, me dijo. En el campo de la Puebla, de zagal, yo ganaba 3 perrillas y la comida y estaba de atero con los aserradores y se me pegaron sus maneras y aprendí a amolar las herramientas y a no escurrir el bulti y fui hombre antes de que me saliera la barba. Mi padre, que en paz descanse, no llegó a su trascendencia a ganar nunca un jornal por encima de los 3 reales al día y la atería. 3 reales al día que hacían 90 al mes y un celemín de garbanzos, un cuarterón de aceite, 2 arrubas de patatas y una fanega. No daba más el naipe y todos los días de su vida se levantaba al pintar el sol para ir a la faena y cuando no tenía destajo con los aserradores, porque no había contrata de corta de madera por el motivo que fuera, él siempre encontró la forma de sacarnos adelante. ¿Vale? Así fue que a los 20 años fui hachero y me hablaba de tú a los hacheros viejos, al Perdís, al Chorreones, al Tenazas, y a mí, por mal nombre, me decían el Gazpacho, Julián el Gazpacho. Nosotros los aserradores llevábamos una vida esclava, tirando todo el invierno en la sierra. Madre mía, qué penando. Pero ganábamos cuartos. En aquellos años de miseria éramos tan grandes como los ricos. Era un trabajo malo el nuestro y pocos lo querían. Se podía decir que un hombre era aserrador cuando tenía las manos tan encallecidas que podía estrujar una rama de espino sin dañarse. Yo sé lo que es penar, y si vivo para contarlo es porque Dios me dio naturaleza para sufrirlo, pero cuando uno se acuerda de todo lo que ha pasado, virgen de mi alma, recuerdo un invierno, creo que de los peores, se presentó el caballo blanco. Se fue agotando lo poco que había en las casas y como no se podía trabajar en nada, el hambre nos maltrató y muchas personas se murieron de hambre. ¿Qué serían de las criaturas, hombres y mujeres que invernaban en los campos de Narperea, en cuevas o en chozas de conchas pinos haciendo alquitrán o lo que fuera? ¿Y los pastores? ¿Cuántos de ellos se quedarían con el callado y el rebaño esquilmado mendigando donde no había ni para mendigar? Todos éramos pobres y cuando se presentaba el caballo blanco pasábamos hambre y penalidades. Pero al final salía el sol y se pasa el frío. Y maduran los trigos y hay comida y calor para todos. O sea, imaginaros este relato de vida, ¿vale? Entonces, dentro del artículo ponemos que cuánto hambre, dice que pasó, que ya no tenía comida y lo único que cazaron fue un cuervo. Y dice, no he comido carne más mala en mi vida. Entonces, bueno, ahí tenéis la choza, ¿vale? Que era, nada, pues imaginaros 4 palos y demás. Después lo que os hemos comentado, las hachas, que aquí tenemos en el museo, una parte importante de hachas, digamos, con doble filo, hachas, digamos, y las sierras, ¿vale? Y ahí tenéis la famosa sierra, una vez cogíamos el árbol, lo hemos cortado, había que hacerle traviesas. Imaginaros, 1 arriba y 3 abajo. Fijaros una anécdota. Los mejores aserradores eran de la Puebla y tenían fama de ser en familia. Es decir, no se hacía lo mismo 3 personas diferentes que 3 hermanos. Esos 3 hermanos te hacían tablones, pero vamos, como el que come, vamos, nada. ¿Por qué? Pues no lo sé. No sabemos por qué, pero si tenían más unión entre ellos, tiraban, porque, bueno, el de arriba tenemos ejemplos de que directamente lo vamos, ¿vale? Porque el de abajo tenía un trabajo más fácil, pero el de arriba ya os lo podéis imaginar. Ahí tenemos los árboles ya cortados y esperando los bueyes al final para llevarlos, ¿vale? Y ahí tenéis la típica carroza con los árboles ya cargados, parada, porque en este caso el camino pues es la rotuladora.
los bueyes, ya os digo, llevando troncos, sin pelar o pelados, ¿vale? Son fotos de 1900. Entonces, imaginaros ya todo el trajeo de la gente en la sierra, cortando, demás, pelando y demás, y esta gente transportando. Después llegaba el último trabajo, sobre todo, que en este caso se ha llevado la fama. El otro día yo protesté porque este se ha declarado Patrimonio de la Humanidad, al mundo de los pineros o como le llaman ellos, Quijotes madereros cabalgando en sus ríos fluviales, ¿vale? Es un trabajo también muy duro, pero el trabajo no era solo esto. Bueno, pues esto se acaba de declarar Patrimonio de la Humanidad, mientras que el nuestro, pues no, digamos, el mundo del hachero pues no se ha considerado. Entonces, en todos los ríos pues teníamos este tipo, eran, digamos, llevar las sacas de madera, pues bastante madera. Ah, bueno, espérate, si soy capaz. A ver. Esto es un corto que os he hecho para que veáis lo que decía un aserrador. Sube un poquito. Y vinieron allí madereros de la Sierra de Segura, con algunos millares de ligas muy gruesas, y dando el marqués licencia para que las pasasen, alzaron la puente de la pesquera para que toda el agua se recogiese en un despeñadero o profundidad, por donde los madereros habían de pasar. Los gancheros eran todos mozos de muy gentiles personas, fuertes de brazos y ligeros de pies y piernas, grandes nadadores y sufridores de aguas, fríos y trabajo. Ese es el oficio más malo que hay. Si no tenía más remedio lo haría, pero ese es muy malo. Bueno, pues es un pequeño resumen antes de eso. Entonces, para terminar esta primera fase, decimos, bueno, lo habíamos leído por Diciendo lo del Malo y sobre todo por esta gente de los Pinares, imaginaros meteros en invierno en un río. Humedad, catarros, estaros en el monte pelando, mucho frío, muchos catarros. Bueno, pues entonces una vez que el aserrador, a poco que tenía comida o hacía el ajo de aserradores, por lo único que podía, cuando caían enfermos, y yo le pregunté a Rufino, bueno, y cuando caía enfermo esta gente, dice, tenían dos opciones, o se morían o usaban la única medicina que tenían. ¿Sabéis cuál era la única medicina que había? Sangre de macho cabrido cuajada. Es decir, cuando se llegaba a la sierra, se buscaba alguna oveja, se intentaba cazar alguna oveja y se desangraba. Con el frío se guardaba en neveros, le cuajaban esa sangre y tenía las opciones que cuando caías enfermo, cuando caías con los constipados, te daban sangre de macho cabrío. ¿Te sanaba? Bien. No te sanaba, te morías. De hecho, y ya para terminar esta primera fase, cuando un aserrador se moría, no os queríais que decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Buscaban un poquito de nieve, el sitio más frío, lo dejaban allí y cuando llegara la primavera bajaban con el cuerpo a la Puebla, a un fadrique y decían, se nos ha muerto. Y ya está. Sencillo. No había otra manera. ¿Vale? Se han dado muchísimos casos de gente que ha estado 2, 3 y 4 meses a la intemperie, muerto en la familia sin saberlo y aparecían por aquí con el pobrecito nuestro. ¿De acuerdo? Por cierto, la música que estaba sonando que es de nuestra buena amiga Ari, que le habíamos dicho que sacara. Ahora la ponemos si quieres otro poquito. Y bueno, ya para terminar, es decir, no solo de cortar árboles teníamos el bosque, teníamos el oficio, por ejemplo, del alquitrán. Bueno, los jóvenes no lo sabéis. ¿Sabéis lo que es una bota de vino? ¿Os acordáis de las botas de vino? ¿Y las botas de vino de qué estaba lleno? Yo cada vez que veía, bueno, la pez. Bueno, pues la pez era otro oficio que en el monte se hacía. La pez se sacaba de los tocones de aquellos árboles que allá habían quedado, digamos, cortados, envejecidos. Ahí tenéis un tocón. Bueno, pues por concentración era el sitio del árbol donde había una mayor concentración, vamos a llamarlo así, de pez. Se hacía un horno, se hacía lo que se hacía, una peguera, ¿vale? Entonces lo que se hacía era, ahí tenéis un trocito se le acomodaba, ahí al señor Lentisco le tengo que decir que el próximo día vaya María,
y vaya al cortijo de la peguera y al cerro de la peguera, ¿vale? Estos pegueras se alquilaban. Tú llegabas con tus tocones, que habías ido al monte, todavía cogías tus tocones, subías ahí, metías los trozos de madera, lo calentabas, y aquí tengo otro vídeo para que veáis cómo salía la... Aquí tienen... Súbelo a ver esto. Dado de la caldera el día anterior al llenado. A la mañana siguiente, el peguero entraba en el horno por el orificio superior y disponía en el fondo una capa de astillas de pino que se llama orificio de drenaje con este mismo material. A continuación, colocaba distintas capas de teas dispuestas en postre. Es que si no, no se escucha.